Muy buenas tardes, aquí desde Interesting People Online, hoy con un invitado muy especial, el rabino Marcelo Polakov, desde Córdoba, y la apertura del programa la va a hacer el diputado Baldo Wolf. ¿Qué tal, Baldo? Por favor, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Me gusta porque me decís Baldo, En como se debe alemán, decir. perdón. No, no, porque mis abuelos me decían así que me hiciste Claro, acordar a mis así se abuelos. habla el idioma, Mi- en el mi- idioma, sí. mi- Mis abuelos bien alemanes. Mi abuelo Sigfrido, el mismo nombre que el Kaiser, mi abuela Eva, me decían Baldo. Así que gracias. Yo sabés que pasé un ratito nada más, estoy manejando, corriendo de aquí para allá. En estas latitudes estamos con cierre de listas y los cierres de listas, después el rabino que ahora lo voy a presentar te va a explicar, son días terribles. Son como llamamos los judíos a los Yamim Noraim, los días previos al cierre del libro de la vida política. Así que en eso Sí. estoy. Y bueno, y un gusto presentar a mi amigo Marcelo Polakov, con el que hemos compartido experiencias inolvidables. Te las va a contar él mejor que yo. Sobre todo una que pocos saben, que fuimos a ver al Papa, a Francisco, y, el rabino Polakov lo hizo cantar en hebreo al Papa Francisco y lo tenemos filmado. Eso él te va a contar la anécdota. Y además, bueno, compartimos momentos, además de nuestra amistad y afecto, momentos tristemente inolvidables como la muerte del fiscal Nisman, su entierro y bueno, todo lo que vivimos en aquellos días donde él se ocupó de... A ver, se trabó un poquito. Sí, Sí, debe ser por el manejo. sí, puede ser. Bueno, Marcelo, muy bienvenidos, pero agradecemos a Baldo que haya hecho darle esta... Ah, las... ¿Ahí me escuchan bien? a ver, sí, por favor, porque no te escuchábamos, perdón, Baldo. No, no, esto que pasamos y compartimos aquellos días de la muerte del fiscal Nisman y nada, los dejo en manos de un tipo que quiero mucho y ojalá salga una linda entrevista. Así que bueno, aprovecho para saludarte, Marce, y los Gracias dejo, a ¿eh? vos, Baldo, te mando un abrazo, Baldo. Gracias, abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias, Baldo. Luego. Bueno, Marcelo, muy bienvenido. Y a ver si nos contás un poco sobre el tema que es muy importante, ¿no? Cómo se vive el tema de la vida del judaísmo en Argentina. A ver si nos podés contar también cómo están viviendo esa integración. Vos sabés que yo estoy en una ciudad que es hoy privilegiada entre la convivencia entre judíos y católicos, ¿no? Se hacen se hacen muchas festividades en conjunto, como ser la Pascua judía, como la Pascua católica. Se dan clases de hebreo y arameo por rabinos judíos, por ejemplo, en la plaza de San Stefan, ¿viste? Donde está en Viena la catedral. Sí, sí. Hay mucha integración también de hijos de austríacos católicos que puedan visitar el colegio judío, donde se respetan ambas religiones, las festividades. Y creo que después de la historia, ¿no?, que ha vivido la cultura judía, es de mucha alegría vivir esa integración hoy, ese respeto. Lo que lamentablemente hoy se vive, el problema muy grande, tanto para los cristianos como para los judíos, es la convivencia con el Islam. Ambas religiones reciben, digamos, mucha discriminación por lado del Islam. Y se han abierto muchas cadenas de oración, tanto entre judíos como entre judíos y cristianos en conjunto, lo que llamamos aquí, no sé si está bien traducida al castellano, pero me lo podrías corregir, oraciones ecuménicas, es decir, de cultura judía y cultura cristiana, que se unen una vez por semana en oración para rezar por esa paz mundial. Y eso lleva
es emocionante, porque es que la gente en el grupo de personas lloran de emoción de ver esa convivencia y esa aceptación y respeto desde una religión hacia la otra. Entre las cristianas entre sí, como junto a la cultura judía, y entre las culturas judías encontrás algunas más ortodoxas, otras menos ortodoxas, pero con mucha apertura, y eso veo que está creciendo mucho la evolución en lo que es esta integración, esta aceptación, se puede decir resiliencia, tolerancia, ¿no? A pesar de que lo que divide, digamos, de estas dos religiones es entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Torá, ¿no? Pero que conviven con los mismos principios que son los 10 mandamientos, ¿no? Para ser mejores seres humanos y estar más cerca de Dios. Entonces, me gustaría un poco que nos cuentes, te estoy comentando desde la experiencia que vivimos aquí en Viena, ¿no? Que Perfecto. nos cuentes un poco cómo se ve en Argentina, también que nos des como rabino algunos consejos de cómo llevar esta etapa que hoy se viven en las elecciones como seres humanos. ¿Cómo lo ves de cómo invocarnos a Dios, cómo sobrellevar esta situación que es de tanto conflicto para el argentino, ¿no? Que creo que también es muy importante escuchar esa parte tuya como representante de Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mira, yo primero una cuestión terminológica que me preguntabas, lo de ecuménico. En realidad cuando se usa el término ecuménico es intracristiano. Y cuando hay alguna actividad por fuera del cristianismo, se la denomina interreligiosa. Como No es el mundo... sabía, gracias, porque yo hablo siempre alemán, por eso pregunto. Sí, ecuménico es más así intracristiano, e Sí. interreligioso es cuando ya entre distintas religiones, que pueden ser cristianas, islámica, judía, etc. Ahora, ¿cómo se maneja este vínculo interreligioso en esta región? Yo lo podría dividir en tres, a nivel así para explicarlo un poco más ordenado. Por un lado está lo local, por otro lado está lo nacional y por otro lado está lo latinoamericano. Este subcontinente latinoamericano tiene muchas complicaciones de todo tipo, pero en el caso del vínculo interreligioso es uno de los lugares del mundo donde mayor vinculación interreligiosa y paz interreligiosa hay. No hay conflictos hace muchos años que involucren distintas religiones en toda la región de Latinoamérica. De hecho, hace 3, 4 años, aquí mismo en la ciudad donde yo vivo, que es Córdoba, en la mitad de la República Argentina, las autoridades máximas del mundo cristiano, católico, islámico y judío del subcontinente firmaron una declaración, que se la llamó la Declaración de Córdoba, haciendo una declaración formal de que el continente latinoamericano era una zona de convivencia interreligiosa. Vale decir que esa declaración en realidad ponía en palabras algo que ya se viene dando hace muchos años, que yo te diría que a partir del Concilio Vaticano II, en 1965, que hizo como un quiebre en el vínculo especialmente del mundo católico con el resto de las religiones, y especialmente con la judía, a partir de ese momento, con distintas décadas y distintos trabajos en las distintas localidades, digamos, del subcontinente, hubo como un avance enorme que hizo que suceda esto que te acabo de comentar, que ya esté formalmente declarado como un continente de convivencia interreligiosa a Latinoamérica. Esto que a nivel latinoamericano se viene dando, te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, este año, hace poquitos meses, hemos hecho una celebración, por supuesto ahora todo online, ¿no? Como por el tema de la pandemia, pero festejamos juntos las comunidades judías de Latinoamérica e islámicas las fiestas tanto de Eid al-Fitr, Eid al-Adha, que son las dos fiestas grandes del mundo islámico, y Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. En esas reuniones por Zoom fue del liderazgo
digamos, los rabinos, presidentes de comunidades, imanes de distintas capitales latinoamericanas. Hablamos un poquito en hebreo, un poquito en árabe, y eso, que es más natural, como vos bien lo mencionás, también en Austria, entre el mundo cristiano y judío, bueno, pues aquí también, eso da, ni que hablar que es así, pero también se da con el mundo islámico, que es algo muy, muy, pero muy sano. Eso a nivel, digamos, latinoamericano. A nivel Argentina, Argentina es uno de los países en donde el diálogo interreligioso lleva más desarrollo y lleva, te diría, como la punta en el continente, y dentro de Argentina, te diría que nuestra ciudad Córdoba, por eso fue elegida como la sede para la firma de esa declaración de América Latina como zona de convivencia interreligiosa, Córdoba dentro de Argentina es como también uno de los centros neurálgicos del diálogo interreligioso. Para que te des una idea, aquí funciona lo que llamamos el Comipaz, hace 20 años más, 21, y es el Comité Interreligioso por la Paz, que agrupa las tradiciones religiosas más importantes del país, por supuesto el mundo católico, el mundo evangélico, el mundo islámico y el mundo judío. Y para mí, no sé, ir a la catedral es como algo cotidiano, o a la mezquita. Hemos hecho celebraciones de Shabbat, es decir, hemos hecho la cena de Shabbat adentro de la mezquita, con bendiciones en hebreo. El mundo islámico ha rezado en alfombras aquí, digo aquí porque estoy en el rabinato, en la sinagoga, aquí a unos metros hemos tenido celebraciones islámicas también, y esto da muestras que cuando cada tradición religiosa no busca imponer su propia verdad a los demás, sino que busca dialogar y en ese diálogo integrarse con el otro sin perder su esencia, las cosas se hacen bien. Evidentemente nosotros podemos darnos el lujo de hacer esto. Tenemos seminarios de diálogo interreligioso con universidades hace 15 años, todas las semanas cuando no había pandemia, durante, no sé, también unos 15 años, organizamos con algo que me parece que es lindo contarlo para que se lo copien en muchos lados. Organizamos con el Ministerio de Educación visitas de chicos de 16 años que vienen de a 300 chicos de distintas escuelas todos los jueves del año y hacen un recorrido de las distintas tradiciones religiosas, de los templos. Van a la catedral, van a un templo evangélico, van a la mezquita y van a la sinagoga, vienen, y los líderes religiosos los recibimos, les explicamos qué es cada cosa, y abrimos a preguntas. Ya pasaron más de 55, 60.000 chicos que a sus 16 años de edad ven que el diálogo interreligioso no es una postura, una, no sé, una mueca para una foto, sino que es algo real y evidente y tangible, y que es sinónimo de pluralismo, de tolerancia, bueno, no sé, en este sentido de que uno debe convivir con el prójimo a pesar de que es diferente, y justamente porque es diferente, y celebrar las diferencias. Muchas veces nos dicen a nosotros, ay, qué bueno porque comparten muchas cosas, y bueno, creen en un mismo Dios, y tienen los mismos valores, pero en realidad eso no tiene ningún desafío, que compartamos muchas cosas. El desafío está en poder convivir con quien no compartís muchas cosas. Y de hecho hay muchas cosas que no compartimos, y podemos darnos el lujo de celebrarlas, y celebrar en la diferencia. Y en este sentido, no sé, me parece que, mira, acá es muy tradicional, por ejemplo, que para Hanukkah y Navidad, el obispo de Córdoba, hacemos juntos una canción, y canta un rabino y un obispo. Después te voy a mandar algunas. Sí, por favor. Que la verdad es que ponen como una, ya no es una charla, sino es una canción en conjunto. Entonces eso le pone como un, no sé, un clima de festividad amistosa, que uno se da cuenta que es real, y que no es, como te decía antes, como una pose para una foto, sino que es parte de la vida cotidiana. Al principio siempre uno tiene como miedo de entrar en esta especie de diálogo. En general puede ser por dos cosas: o por perder su propia esencia, pero eso significaría que no la tiene muy constituida o muy basada, y el otro por entrar en contacto con algo que, no sé, puede amenazarlo. Y ninguna de estas cosas pasa. Cuando uno tiene como su propia identidad bien basada,
la verdad es que justamente entrar en contacto con identidades distintas, no solo que a uno fortalece la propia, sino que enriquece la propia vida. Si fuéramos todos iguales, sería muy aburrido y no aprenderíamos nada. De hecho, en el Talmud, que es como una colección de sabiduría ancestral judía, se pregunta al mismo Talmud, Eizeu Jajam, ¿quién es sabio? Y la respuesta es Alomed Mikol Adam en hebreo, que quiere decir el que aprende de cada persona. Entonces, aprender de cada persona, tener esta actitud de poder aprender, y de todas las personas se puede aprender, es una actitud de sabiduría. Y me parece que todos podemos ser un poquito más sabios ejercitando esto, ¿no? No creyéndose dueños del monopolio de la verdad. Y ese es un punto esencial. En este país, como bien lo conoces, en Argentina, te diría que el 80% de la población Lo sé todo. Claro, adhiere al mundo católico. Y el mundo católico ha tenido una actitud, en general en el país, pero yo te digo en particular en Córdoba, de apertura y de abandonar, en cierta manera, ese monopolio, cuasi monopolio, abriendo, por ejemplo, acá en Córdoba, el Te Deum por la independencia, no es en la catedral, es un año en la catedral, un año en la sinagoga, un año en la mezquita, un año en un templo evangélico, y eso es por la actitud bondadosa y generosa que siempre hay que reconocer del mundo católico, y la verdad que es muy, muy, pero muy, muy sano. Y eso que vos notabas que en Viena o en Austria hay algunos conflictos con el mundo islámico, aquí en absoluto el mundo islámico es, te diría, no sé, admirable, la tarea que hacen es buenísima, nosotros tenemos un diálogo permanente, tenemos nuestras diferencias, siempre que hay un conflicto en Medio Oriente, por supuesto que se energizan, pero siempre lo hacemos desde el respeto y la amistad que compartimos. Entonces, esto ha hecho que esta organización tenga como una especie de, no sé, prestigio a nivel social que nos excede a nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos llaman como para que mediemos en algunas situaciones difíciles. Aquí en Córdoba hubo hace unos años situaciones muy, muy complicadas, revueltas policiales, huelgas, con armas, violencia social en la calle porque la policía había abandonado la ciudad y quedaba toda a merced de quien quiera. Bueno, y en ese momento tuvimos que intervenir en la mediación y en otras situaciones del estilo también, cosa que yo te diría que las tradiciones religiosas a veces, porque también hemos hecho desastres a lo largo de la historia y eso no se puede esconder, pero a veces podemos aportar así en conjunto alguna mirada un poco más misericordiosa, un poco más plural y un poco más humana de situaciones cotidianas que no necesariamente son así. Eso sería como mi primera respuesta a tus preguntas. Bueno, te tengo que mandar saludos del presidente y vicepresidente de la UCD Avanza Libertad de Córdoba, Daniel Lugatti, Rubén Peteta. También te tengo que mandar saludos del presidente de la ciudad de Villa María, de la UCD, Marcelo Montes, que es también docente de la Universidad de Villa María en Córdoba. Y bueno, y saludarla a Marcela Sadoff, agradecerle que ha hecho esta apertura. Y le voy a decir algo, yo no le voy a leer el chat. Si quiere hacerte preguntas, que te las haga directamente, ¿no te parece? Sí, pero prefiero así, prefiero que sean, no sé si se puede, el mecanismo lo admite, pero que sean así, con la voz, en vez de Sí, por escritas. eso, yo también, porque ella me exige a leer y vos sabés que yo no me pongo anteojos frente a las cámaras. Bueno, entonces lo escuchamos. Hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Marcela, bienvenida. Está Querida. Fanny, también una maestra tuya, que fue maestra de hijo, ¿viste? Sí, y abuela de una compañera de mi hijo. Así Bien. nos manejamos en la comunidad, somos todos tan cercanos que da gusto estar acá. Quiero preguntarle a Marcelo, en las relaciones de la comunidad judía con otras comunidades, ¿qué cuestiones no estás dispuesto a ceder o a conceder? Se compromete, ¿eh? No, pero a ver, aclarame, no entendí muy bien la pregunta. Claro, ¿En qué por ejemplo, yo me pongo en tu lugar y digo, monoteísmo.
ahí no estoy dispuesto a ceder. Sí. ¿Qué cuestiones pensás vos? Claro. ¿Qué significaría ceder? ¿Qué significaría ceder? Con tal de convivir, agachar la cabeza. No, a ver, ninguna de las cosas que son de orden cotidiano implicarían eso. Dentro de los preceptos de la tradición judía, que en este caso pueden ser exportables, y de hecho lo son, hay uno que dice, Lota amod al dam reja, quiere decir que no puedes permanecer indiferente frente al dolor o la sangre, literalmente, de tu prójimo. Entonces, me parece que en cuestiones de creencia, yo me puedo sentar con alguien que cree que, no sé, que el planeta Tierra no es redondo, ¿no? Sí. Te voy a presentar entonces a los terraplanistas, que claro, tuve que hacer una vez una nota. No tengo ningún problema en sentarme con gente que piense totalmente diferente a mí. Ahora, si el otro se quiere sentar y aplanarle la cabeza a otro y que quede plana, ahí ya no. Entonces, creencias diversas, no hay problema, pero algunas acciones, digamos que la libertad de pensamiento hay que sostenerla siempre. Ahora, la libertad de acción ya hay que restringirla un poco, o sea, porque la libertad bien entendida debe ajustarse a la ley, y la ley finalmente la restringe. Entonces, la restricción de la libertad la aumenta en última instancia. Parece paradójico, pero para yo aumentar, por ejemplo, mi libertad de movimiento, yo tengo que poner semáforos. Y el semáforo te detiene. Pero si no hubiera semáforos que me restringieran mi libertad de movimiento, evidentemente chocaría 100 veces más y podría a la larga tener mucho más problemas de circulación. Con lo cual, si uno capta en esta metáfora el sentido profundo de la libertad, quiere decir que la restricción de la libertad a la larga la aumenta, siempre en la medida adecuada, ¿no? El problema es la medida. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, uno puede, contestando la pregunta de Marcela, sentarse con gente que piensa diferente? Ningún problema. Ilimitado ahora, el pensamiento. En acción, ahí empiezan los límites. Yo no cedo o intento no ceder en cuestiones en donde las acciones que implicarían en este caso una cierta responsabilidad religiosa en alguna acción X fuera contraria a los grandes principios que en general compartimos todas las tradiciones religiosas. Digamos que yo no me sentaría con ninguna persona religiosa que llame, incluso desde el discurso, ¿no?, a alguna actitud violenta, como para solucionar por vías violentas algún conflicto. Entonces hay muchos límites. Lo que pasa es que no suelen aparecer, por suerte en nuestro contexto, más allá de lo difícil en términos sociales y económicos de toda esta región del globo, la verdad es que la mayoría de la gente es gente sana, gente digna, gente de trabajo, y bueno, siempre hay conflictos. La naturaleza de la democracia es que sea conflictiva, pero que los conflictos se encaucen por vías y métodos de resolución pacíficos. Y ahí es donde estamos nosotros. Cuando digo nosotros acá es si las tradiciones religiosas, que tienen necesariamente que influir sobre la sociedad, lo hacen desde una visión justamente de la resolución de los conflictos a través de métodos que nunca sean violentos, pues ahí me van a encontrar, y no me van a encontrar nunca con aquellos que buscan la resolución de los conflictos por vías no muy sanas ni pacíficas. Te voy a hacer tema porque ahora son elecciones, y quisiera hacerte una pregunta. Estamos frente a un grupo de políticos de distintas ideologías, ¿sí? Donde se encuentra el momento, yo soy periodista también, ¿no? Y soy de las periodistas que no me dejo pasar el sobre por debajo para decir, decí esto. Entonces llega un momento, como buenos principios que tengo de valores humanos, también religiosos, decir la verdad. Me corresponde, ¿no? Como ser humano ante Dios, desenmascarar la verdad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, mirá, en el mismo Talmud que cité antes, sobre el tema de quién es sabio, se dice que el mundo se apoya en un trípode.
en un trípode de valores que están vinculados a la verdad, a la justicia y a la paz. Bien. Bueno, ok, es muy general. Pero sin embargo, lo que no es tan general es el orden en el que están presentados estos valores. Es muy difícil sostener una sociedad justa sin que haya verdad. Vale decir que la verdad termina siendo un prerequisito para la justicia. Lo que te decía Waldo, por ejemplo, que compartimos muy de cerca todo la muerte del fiscal Nisman, el asesinato del fiscal Nisman. Sí, sí. Bueno, que está vinculado a la causa de la AMIA, de la cual ahora en horas nomás van a ser 27 años del atentado a la AMIA. De una injusticia, porque de pienso lo lo cual no mismo se tiene que... la verdad. Sí, O sea, no sí. llegamos ni a la primera escala de la verdad. Entonces, No la quieren desenmascarar, tristemente. había falta de verdad para que haya justicia y recién después pueda haber paz y reconciliación. A veces uno se quiere saltear estas etapas, ¿no? Como buscar la reconciliación sin que haya ni verdad ni justicia. Es una reconciliación o una paz que yo la veo como un poco renga. Se requieren estos pasos inexorables. Entonces la verdad es un principio fundamental y pretender justicia sin que haya verdad prácticamente es una contradicción. Entonces nosotros, digo nosotros en general, ¿no? Aquellos que tenemos roles de liderazgo en cualquier medio, puede ser un medio de comunicación, un medio político, un medio religioso, siempre tenemos que intentar, bueno, escalar por la montañita de la verdad para poder asomarnos a ver otros valores. Pero si partimos del engaño, de la mentira, difícilmente lleguemos a algo muy sano. Marce, Sí. mandale a Karin el video del Teatro Colón, donde se dice específicamente vivir con justicia en la tierra para descansar en paz en el cielo. Exactamente. No, es que esa es mi preocupación también, ¿no? Porque estamos con Marcela, tenemos convicciones muy similares en muchas situaciones, nos atajamos en conjunto los penales, ¿no? Y el tema es, claro, no podés tapar la mentira, tapar el engaño y callarte la boca, ¿no? Uno trata de ser directo sin lastimar al otro, pero en un momento tan decisivo como es en el país y como es en todos los temas de la política, creo que tenemos que cumplir con nuestros valores, ¿no? Como hijos de Dios. Sí, no hay ninguna duda. Por supuesto que, como siempre, y algo lo mencioné en el tema del monopolio, nadie tampoco puede como arrogarse el monopolio del 100% de la verdad. Entonces también es un tema delicado porque está claro que, ¿no? Es como que la verdad es múltiple y puede ser, incluso pueden convivir verdades que se contrapongan. Y no hay que tenerle miedo a eso. El problema es con la mentira. Mira, te voy a mostrar algo que lo voy a escribir para que lo vean. Es algo en hebreo, que se los voy a explicar. A ver, acá una hoja, acá tengo. En hebreo es muy sintomático ver cómo se escribe la palabra verdad y cómo se escribe la palabra mentira. Pero se los voy a mostrar así. La palabra verdad se dice emet. No importa, digamos, emet. Se las escribo así, medio fácil. Bueno, acá dice emet. Aunque no lean una palabra de hebreo, nuestros sabios dicen que ¿por qué la verdad es verdad? Porque si este es el renglón, acá hay 3 letras. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Las 3 letras están apoyadas como con doble base, ¿no? En el renglón. Si uno quiere escribir mentira, se los escribo acá para que lo vean también. Se escribe hacia abajo, ¿no? Más hacia abajo. Lo escribo en hebreo así. Así. Y esto, si uno le pone el renglón, está apoyado muy débilmente, como acá en este palito, tiene como muy poca base la mentira. Entonces es como que la mentira a la larga tiene poca base. Y como decían algunos, no se puede engañar todo el tiempo a toda la gente. Eso lo decía la bobe de mi mamá siempre. Es una frase repetida y muy sana. La verdad se sostiene. Es cierto que muchas veces, y más en la política, hay como
un reino bastante importante de mentira y algo de corrupción, y en nuestros países latinoamericanos eso es moneda corriente, en Argentina ni que hablar. Entonces, parte de nuestra crisis, que uno dice, uy, llegan elecciones, hay momentos decisivos, pero esto de los momentos decisivos y las elecciones viene siendo hace cuánto. Desde que volvió la democracia en el 83, acá estamos con crisis y momentos decisivos y elecciones todo el tiempo, pero lo que no termina de solidificarse, yo creo que es una cuestión no económica ni social, sino que es valorativa y cultural, que tiene que ver con que todavía no asumimos, estoy hablando en Argentina, el concepto de nación y de sociedad, en el sentido de que somos socios. Cuando uno trata a su socio mal, bueno, la sociedad va a ir mal. Entonces, si no son, es como que estas grietas en donde estoy yo y del otro lado es todo basura, la verdad que hacen mucho mal. Ese tema tenés que hacer una conferencia en la Fundación Cárcano en Córdoba. Sobre ese tema, valores, nación, sí, es muy importante, muy válido. Bueno, no, pero digamos, no estoy diciendo nada nuevo en este Marcela, caso, ¿no? tenés ahí una misión con Marcelo Montes, ¿eh? Para... No, es muy verdadero lo que decís, y realmente te tienen que escuchar los estudiantes también con esos valores. ¿Sabes? Tenés una forma de expresarte, de predicar, que no es como, acá viene el rabino y nos va a dar con todo, sino que tenés una llegada muy... No sé, pero bueno, acá lo eso importante lo es más sabés, de ¿no? la De muy prédica. liderazgo hacia la gente, o sea, hablas muy empresarialmente, tenés una llegada muy Karin, cercana. Sí, Karin, la agenda que tiene Marcelo y el trabajo que hace es impactante. lo creo, lo Trabaja creo. mucho, sí, 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 sí. Eso dice mi mamá. ¿Cuál es, Marcelo, cuál es tu formación de origen? Yo estudié ciencias sociales, Ah, estudié sociología, relaciones internacionales, ciencias políticas, esas cosas ok, así, por medio eso. inútiles por estas zonas. Por eso me dediqué al rabinato. Al rabinato, ¿y Eh, estuviste viviendo también en Israel? sí, el último año de estudios es en Jerusalén, entonces Sí, viví en Jerusalén, que es una vivencia muy especial. Y bueno, y ya hace casi 20 años aquí en Córdoba, que es una ciudad maravillosa, con gente muy, muy diversa y con una pasión por nada, por cada cosa que a mí me asombra. Yo ¿tienen soy una comunidad grande de judíos alemanes en Córdoba? ¿O Hay son una más comunidad grande, polacos pero o sí, son más de... polacos, rusos, ucranianos. Sí, Alemanes no son muchos. ¿no? No, no. Ok. La mayoría de los judíos alemanes, Están en Buenos Aires, ¿no? sí, En la zona de claro, que llegan. Torkins, en provincia de Buenos Aires, claro. Sí, 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 hay dos comunidades. Antes había una que se llama NSI, Nueva Comunidad Israelita, y otra que es Lambrota Kol, que son las que tienen la mayor población de judíos alemanes de origen alemán. Acá en Córdoba no deben llegar a un 5% de los judíos que vienen como ascendencia alemana. ¿Tuviste la experiencia también de vivir en un kibutz un año o no? No, no, no. No, viví en la ciudad de Jerusalén, en un kibutz viví 2 meses, pero cuando era más jovencito. Los judíos de Buenos Aires tienden mucho a hacer un año de experiencia en Israel en los kibbutz. Acá en También, Austria también, es cierto, sí, es cierto. sí. Es una forma diferente de aprender la valoración de lo que es la vida, ¿no? Sí, por supuesto. De lo que es en sí. Son, son experiencias que no hay en otros lados, porque uno puede encontrar muchas cosas en muchos lados, pero la verdad que la experiencia de vivir en un kibutz no creo que haya en otro país. Mucha gente pregunta estos 2 años prácticamente que vivimos de pandemia. Desde el punto del lado religioso, ¿lo podés ver como una forma de apocalipsis en la vida interior del ser? No me No, refiero a, ¿no? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo no. lo ves desde el punto de vista religioso? En realidad,
evidentemente es una crisis de nivel planetario que no estábamos acostumbrados ninguno a medirla en ese modo. Eso es novedoso. Ahora, lo que produce la crisis tiene el mismo grado, te diría, de problemática espiritual, sino que Claro, más allá de eso, la problemática económica y social, que eso está clarísimo, pero digo, la problemática a la cual uno está llamado a contestar de crisis no varía de una crisis del mismo tenor, digamos, de hace 4.000 años, por decirlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando... a ver, hay un abanico enorme de situaciones como para analizarlo desde el punto de vista espiritual. Me parece que una de las... Mira, en hebreo crisis se dice shever. Shever. Y esa palabrita, si uno la analiza, en realidad tiene como, te diría, hasta cinco semánticas distintas, 5 formas de entenderse distintas. Shever es un quiebre. O sea, si yo tengo un shever en el brazo, me quebré el brazo. Bueno, cuando uno se quiebra, evidentemente tiene que reconstituirse, ir al médico, etcétera, etcétera. Pero ese es como el sentido más obvio. Nos ha quebrado en todos los términos posibles, ni que hablar de cuando alguien tiene un fallecido cercano por el coronavirus, ya pasamos a otra etapa. Pero, sin embargo, la idea de shever también tiene que ver con algo que en hebreo es semilla. Shever también es como grano, semilla. Cuando, no sé, en la Biblia los hermanos de José van a buscar shever a Egipto, porque ahí había alimento. Entonces, vos decís, ¿y qué tiene que ver la crisis con la semilla o el grano? Bueno, porque siempre de cada crisis hay una posibilidad de que germine algo nuevo. No hay garantía de que así sea, ¿no? Pero me parece que esta crisis de orden planetario sería fantástico que diera lugar como al germen de algo nuevo en términos de cuidados, por lo menos sanitarios, de aquí en más, novedosos, y una atención especial por las situaciones de los más vulnerables, que siempre debiera ser así. Pero en hebreo, shever tiene la misma idea de lo que se llama la silla de parto. Mashver, hasta hoy en día, mashver se dice la palabra crisis, mashver, crisis, y mashver es la silla donde daban a luz las mujeres, que eran sillas como de piedra, como si fuera un anillo grandote de piedra. Incluso hoy a las embarazadas a veces le dan, después de dar a luz, le dan como un almohadón así redondo para sentarse. Sí. Antes era de piedra. Claro, antes era de piedra, pero ahí parían las mujeres, De lo que se salvaron los hombres, sí. Se sentaban en una especie de, digámosle así, de piedra redonda, y por ahí daban a luz. Vale decir que si uno tiene como la bendición de poder entender que cada crisis puede ser como una especie de oportunidad, ya no solo oportunidad, sino de nuevo nacimiento, ¿no? De un renacer. Un nuevo nacimiento. Claro. Ahora, ¿cómo se hace? Esto es fácil decirlo y difícil hacerlo. Lo que pasa es que uno debiera tener... La espiritualidad es como una especie de deporte. Si uno quiere mañana correr una maratón y nunca entrenó ni una hora en el gimnasio, es imposible. Entonces, para correr una maratón, cuando vos necesitas correr mucho, tenés que estar entrenado. Y la espiritualidad no es algo que se obtiene, el desarrollo espiritual no es algo que se obtiene de un día para el otro. Entonces, cuando sobreviene una crisis y uno tiene como una gimnasia espiritual, probablemente la pregunta de ¿por qué a mí? Ni siquiera la toque, porque ¿por qué no a mí? Podría ser la respuesta espiritual a la pregunta de ¿por qué a mí? O ¿por qué a nosotros? La verdad es que frente a crisis, si uno tiene la capacidad de absorber el mal momento, a pesar de eso ser
agradecido, a pesar de eso, tener experiencia y práctica, no en situaciones de crisis, sino en situaciones cotidianas, estar más cerca de aquellos que la pasan mal y activar en algo para que se la pase mejor, bueno, probablemente va a tener como una actitud frente a la crisis, ya no de sorpresa y de desesperación, sino que va a tener los elementos y las herramientas internas como para, a pesar de los golpes que trae el coronavirus en todos lados, bueno, poder salir adelante en el sentido incluso de hacer lo que sería contracultural. Esta crisis te lleva a encerrarte. Bueno, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer más canales de apertura. Virtual es uno, pero tenemos que hacer más contacto con la gente que nos necesita. Tenemos que estar más pendientes de aquellos que están solos y que no pueden salir de la casa. Entonces, todas estas cosas en realidad sería fantástico, que no nos sorprendan. Es decir, que uno tenga como la gimnasia espiritual cotidiana, y la espiritualidad es algo accesible a todos, porque todos tenemos nuestro ser espiritual, y no hace falta ir a un monasterio en la mitad de una montaña para ser espiritual. Se puede ser espiritual en el mercado, se puede ser espiritual en la política, se puede tener un desarrollo espiritual en lo cotidiano. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, cada tradición religiosa tiene sus modos y sus, no sé, programas. Eso que vos decías del monasterio, una pregunta que tengo, porque es algo de que yo tengo mucho conflicto en eso con las creencias católicas, que tienen los principios de castidad, ¿no? De que crucificar la vida. Y no es que Dios es un ser de amor y que quiere que nosotros seamos felices. Tenemos que realmente sufrir. Yo te puedo contestar desde el lado católico, obviamente. Sí, no, yo quiero escucharlo desde el lado del judaísmo, digamos. O sea, el tema del sufrimiento... Porque son las raíces de lo que es la creencia en Dios desde Moisés. Por eso para mí tienen mucho valor los valores. O sea, las creencias y las raíces. Más allá de que a veces el pueblo judío sea un poquito masoquista y de que algunos sufrimientos que el pueblo judío ha atravesado en serio a lo largo de los siglos, me parece que la tradición judía siempre ha postulado que a Dios es como más cercano. Hay múltiples e infinitas vías para llegar a lo divino, ¿okay? En lo cotidiano. Pero algunos creen que es a través del sufrimiento, los pesares, las angustias, o, no sé, como una especie de disposición de alma así como apesadumbrada. Y es cierto que mucha gente a partir de alguna crisis es como que conecta con lo divino, con alguna situación muy difícil. Sin embargo, fíjate, el nombre del día más sagrado del año en el calendario judío es el día de Yom Kippur, el día del perdón, ¿no? Donde uno pasa un día de ayuno entero, en la sinagoga. Es la liberación del ser humano, ¿no? Donde entramos a perdonar, donde soltamos. Apesadumbrado, pidiendo perdón, etc. En hebreo eso es Kippurim, se dice así en el texto bíblico. Y Kippurim, dicen nuestros místicos, que hay que leerlo como Kippurim, como si fueran dos palabras, no expiación o perdón, sino como Purim. ¿Y qué es Purim? Purim es la fiesta más alegre del año. Es decir, que el día más sagrado del año ni siquiera llega al nivel del día más alegre. Porque el día más alegre, que es la fiesta de Purim, es una fiesta hasta donde hay que tomar un poquitito de más, sin emborracharse, pero es la única fiesta que es como que alegrarse un poco más. A partir de la alegría y a partir de, la alegría más plena, uno puede tener una experiencia de lo divino mucho más completa que incluso desde la mayor introspección. Entonces, la alegría se conjuga. ¿Cómo se conjuga la alegría? Porque es fácil decirlo, pero la alegría, en hebreo se dice simja, alegría. Simja tiene las mismas letras que hamishá, que quiere decir 5. Y también nuestros sabios dicen, ¿por qué 5? No solo por los 5 libros de la Torá, del Pentateuco, de los libros de Moisés, sino porque son los 5 sentidos. Entonces, es alegría. Y alegría es
comer algo rico, oler un perfume rico, tocar lindo, ¿no? Escuchar una buena música. Se me cayó el teléfono. Escuchar una buena música y mirar algo bello o alguien bello. Entonces, si uno puede tener la suerte de combinar sus 5 sentidos con los 5 libros de la Torá, es decir, con el conocimiento profundo, ¿no? También eso está en la alegría. Y me parece que la búsqueda Es como sería también el festejar el Shabbat, ¿no? Que uno empieza Sí, el claro. viernes a la tarde hasta el sábado y es donde uno dice disfruto de mi familia, de mi pareja, de hacer todo de Y una lunes rica a jueves y el comida, viernes es el día que se disfruta. Claro, buena comida, buena música, buenos exactamente. aromas. Sí, sí, totalmente. Entonces me parece que no es que no se pueda encontrar ese contacto así como con lo trascendente solo en lo penoso o en lo profundo, sino también en lo más cálido y sencillo y alegre también. No hay una vía para ello. Dios nos castiga o nos perdona. No puedo hablar en nombre de Dios, pero sí puedo hablar en nombre de mi tradición y está clarísimo Está bien, pero que... como representante, como sí, 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 rabino, para los seres humanos, ¿sabes por está qué? Porque clarísimo. me parece que es importante sacar esos miedos, ¿no? Y que uno decir, bueno, mi vida está condenada. ¿Por qué va a estar condenada si somos seres humanos que sabemos perdonar, que tenemos la capacidad de crecer? No, Entonces, yo sé que hay tantas, en alemán se dicen Weisheiten, ¿no? Que son sabidurías que se llaman, que escriben los rabinos. Y se escriben ujú. siempre, se acostumbra mucho acá a leer cada día un pensamiento, una, y por eso hay un rabino, no me acuerdo cómo se llama, que fue vienés, que escribió como 3 libros, y donde tenés esos pensamientos, reflexiones diarias que realmente te llenan el corazón. Yo siempre digo como psicóloga, es mucho mejor leer ese libro que leer cualquier libro de autoayuda, para tener una, digamos, una afirmación en tu vida y encontrar un sentido, ¿no? En esos momentos que tenemos los altibajos. Cuando no encontramos quizás la cercanía hacia Dios desde otro punto de vista, pero sí leyendo un pensamiento que nos sane desde el alma. Por eso me interesaría saber cómo lo ves. Mira, el tema de castigo y recompensa es una parte de la teología de la cual ninguna tradición religiosa está exenta, ¿no? Hay algo de portate bien y entonces te doy un premio, y si te portás mal, un castigo. Esa teología primera, que aparece en todas las tradiciones religiosas, también está en la tradición judía, pero no es la única manera de entenderlo. Probablemente cuando uno bucea un poquito más profundo, ve que en última instancia, como se dice en hebreo, mitzvah, goreret mitzvah, veira, goreret avera, que quiere decir una buena acción termina llevando a otra buena acción. Y esa Sí. otra. Y una mala acción termina trayéndote pesares. Entonces, como que no es que uno diría, bueno, viene de arriba o todo. Bueno, nosotros vemos situaciones donde mucha gente que la pasa muy mal no lo merece, ¿no? Y mucha gente que uno diría, bueno, este merecería no estar también, la pasa demasiado bien. Entonces, hay que verlo, no es un tema sencillo, pero me parece que nosotros siempre tenemos que ir por el lado no de la práctica de algo bueno por temor al castigo en caso de no hacerlo, sino que justamente la recompensa de una mitzvah, de una buena acción, tiene que ser la buena acción en sí misma. Y uno debe hacerla más allá de la consecuencia, es decir, no esperando una recompensa a cambio. Entonces, eso es un concepto que tiene que ver con el respeto a lo divino, no desde el temor a la represalia, porque uno dejó de hacer algo malo, sino el respeto a lo divino a partir del amor a las cosas buenas. Y me parece que no es una utopía en absoluto, me parece que es una valoración un poco más, no sé, si uno quiere, semipanteísta de la cuestión, porque en última instancia uno debe buscar lo divino no afuera de uno, también afuera de uno. Pero como parte de lo divino está en nosotros, es como que uno dice, bueno, la recompensa del castigo, y bueno, también está en nosotros, ¿no? Como parte de lo divino. Con lo cual no hay que buscar mucho ¿Existe el afuera. infierno? En la tradición judía, la palabra infierno
se dice Geinom. Yo estuve ahí, en el infierno. Te voy a decir dónde es. Es un lugar muy bello de Jerusalén, afuera de la muralla. Se llama el Valle del Infierno, el Valle del Geinom. Se llama así porque, de acuerdo al texto bíblico, en ese lugar los idumeos, que era un pueblo bastante violento, tiraban allí a los bebés como ofrendas a algún dios que llaman Moloch. Entonces, ¿qué es el infierno? Literalmente, ahí hay una cinemateca ahora hermosa en Jerusalén. El infierno se lo llama así el Valle del Hinnom, porque ahí están los inumeos, como dije, no los idumeos, inumeos. El infierno es cuando no te importa el otro, y menos el más vulnerable, como es un bebé. Entonces, el infierno en el sentido como lo contrario a la idea del paraíso y que uno irá y no irá y todo eso, son metáforas que en la tradición judía entraron en la época medieval, pero que no tiene existencia real, sino solo metáfora. Marcela, hay una cosa. Sí. No, quiero decirte algo a vos, Karin. Sí. En primer lugar, te cuento, Marce, Karin acaba de comprometerse. Así que lo bueno, sí, más el top. Lo bueno es que te fijes, Karin, que las plegarias están en plural. ¿Y por qué están en plural? Los judíos necesitamos 10 personas para poder hacer una oración, ¿verdad, Marcelo? Sí, sí, eso sí lo sé. Sí. Claro, entonces cuando vos hablas de la relación con la divinidad y hablas del infierno y del perdón y del castigo, también quiero decir que es muy bueno poder estar en comunidad, que la soledad a veces es mala consejera y que el amor es el camino. Entonces, cuando a veces vos decís que la religión parece un poco indicarte, te está indicando cuál es ese buen camino, que es el camino que te lleva a la felicidad también. Es mucho más fácil ser feliz siendo buena persona que yendo por el rumbo equivocado. Exactamente. Y el valor del día del perdón es justamente poder retroceder un poquito y decir, bueno, me equivoqué y ahora empiezo el año por el buen camino. Eso quería decir. No, hermosas palabras. Marcelo, te agradezco muchísimo por esta hermosa reflexión, esta hermosa charla. Te vamos a volver a llamar y sobre todo desde Córdoba, desde la Fundación Cárcano, y yo me voy a permitir también que me manden la filmación. ¿Tenés alguna página donde haces reflexiones en Facebook o que Marcela me las haga llegar y las publicamos también, o no lo haces? Sí, o sea, yo no soy mucho de redes, pero escribo y dan vueltas a algunas cosas, así que después le voy a pedir a Marcela que te mande. Sí, sería algunas. lindo recibirlas, sí, para difundirlas, inclusive en las comunidades hispanoparlantes. Muchas gracias por todo, gracias a quienes también participaron de esta nota, y te vamos a hacer llegar también el video. Fanny, ¿le querés mandar saludos a José Werbin, a Romina Werbin, que lo van a mirar? Con mucho gusto, te agradezco. Saludos a José y familia, una Moisés Villense como él. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo Polakov, por haber estado. Todas las bendiciones a todos y muchas gracias, Marcela, por esta hermosa presentación de este evento. Gracias. Hasta luego. Gracias. Beso grande. Chau, chau.